Las emociones y el manejo de ellas, además el aprendizaje que nos trae cada una de ellas. A veces, como lo decíamos antes de irnos al corte, pensamos, ¿tengo emociones positivas o tengo emociones negativas? Pero realmente, ¿son positivas o negativas las emociones o son emociones que tenemos que vivir? Nos sigue acompañando Dana Guerrero, ella es psicólogo clínico. Justamente queremos saber esto. Ok, tal cual como mencionas al final, son emociones. No hay emociones buenas o emociones malas, emociones positivas o emociones negativas. Son emociones y cada una cumple una funcionalidad. Que claro, que hay emociones placenteras que debemos fomentar y que debemos cultivar para siempre proteger ese bienestar psicológico, pero es totalmente indudable que tenemos que también validar esas emociones que quizás no nos hacen sentir tan bien, pero que son necesarias y que son funcionales. Por lo general, esas emociones tienen una función biológica o que te ayuda a accionar, a reflexionar de cómo debes actuar ante un acontecimiento. Son también emociones protectoras. Entonces, cada una cumple una funcionalidad y yo siempre digo, hay que hacer las paces con las emociones, dejar esa etiqueta de esta emoción es mala o esta emoción es buena. No, cada una cumple una funcionalidad y en la medida que validemos esa emoción, le pongamos nombre y la aceptemos, es mucho más fácil manejarla, porque si yo reconozco que una situación me está haciendo sentir triste, me está haciendo sentir angustiado, ansioso, y yo identifico qué es, yo puedo ya fácilmente, con mayor gestión, manejar esa emoción, porque también hay que saber que las emociones no se controlan, no podemos controlar las emociones, las manejamos, las gestionamos. Tenemos a Jorge que nos dice, o sea, ¿qué técnica de yoga nos puede ayudar también al manejo de la ansiedad? Bueno, en técnicas de yoga, digamos, allí le pudiese dar un especialista en yoga, pero entiendo puede que... funcionar si esto lo relaja, ¿no? Sí, si eso te relaja, pudiese funcionar perfectamente. Todas las técnicas de meditación y de relajación son súper efectivas para el manejo Claro, también algo emocional. importante, que no todas las técnicas funcionan para todo el mundo. Hay personas que son tan ansiosas en general o sobrepiensan tanto algo que no disfrutan, por ejemplo, algún tipo de técnica, sino otra. Entonces, no lo que funciona para usted funciona para mí, por ejemplo. Justamente, eso es muy importante, es que cada quien tiene necesidades e intereses distintos y por eso es importante buscar siempre la ayuda del profesional y del especialista que te pueda guiar en ese proceso y pueda adaptar a tus necesidades y a tu problema la mejor técnica, el mejor gestionamiento y las mejores herramientas. Es decir, no podemos tampoco estar buscando y sobrecargándonos de información, que hay bastante hoy en día, e intentar hacer ese recetario de todo un poco, o la receta de la vecina, porque es que cada uno tiene capacidades y habilidades de afrontamiento y recursos distintos, y eso hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. Tenemos a Lucía Gallardo que también participa con nosotros. ¿Cómo gestionar las emociones? Gestionar las emociones colocándole nombre, eso, validándolas, aceptándolas. Una vez que tú les pones nombre a lo que estás sintiendo, puedes empezar a trabajar en ello. Lo que sucede con las emociones es que decimos, me siento mal, pero ¿qué sientes realmente? ¿Es tristeza? ¿Es culpa? ¿Es remordimiento? ¿Es nostalgia? ¿Es melancolía? Justamente de eso nos habla Daniel Drum y dice, ¿cómo identifico una emoción? O sea, ¿cómo se da cuenta que realmente está viviendo? Ese tema es importante y ahí sugiero siempre buscar la ayuda del especialista y del profesional de cuando tú no estás en la capacidad de poder saber cuál es tu repertorio emocional o identificar esas emociones, pues siempre el especialista o el profesional te va a ayudar en ese proceso a identificar para cada acontecimiento, para cada vivencia, qué emoción es la que estás sintiendo. Y esto lo hacemos a través como cuando trabajamos con los niños. Tú le preguntas, ¿y cómo es una cara triste? Y el niño te dice, bueno, pone la cara así, hace esto, ajá, ¿y qué siente? ¿Y qué hace? Entonces, eso es una manera didáctica de poder identificar las distintas emociones a través de los gestos, de cómo tenemos la expresión corporal, de qué pensamos. Eso es parte fundamental y también el autoconocimiento, ¿sabes? Saber cómo es nuestra reacción ante diferentes situaciones y cuánto tiempo nos dura, porque es normal estar triste, es normal que algo nos afecte, pero ¿cuándo deja de ser normal o cuándo deja de ser un patrón normal? Deja de ser normal cuando es prolongada en el tiempo, cuando me limita y cuando me incapacita. En ese momento yo me estoy dando cuenta que yo no estoy gestionando adecuadamente esa emoción, porque yo puedo identificar que me siento triste, pero ajá, ¿qué voy a hacer con eso? La tristeza la sientes, la validas, pero tiene un proceso, digamos, estándar en que, bueno, ya tú buscas otros recursos en los cuales te sientes mejor o fomentas emociones que te lleven al bienestar, pero cuando te mantienes de manera
prolongada en ese estado, entonces yo siempre digo que lo mejor es buscar ayuda y buscar Claro, ayuda. y la ayuda profesional, porque a veces siempre acudimos a algún amigo o una amiga que nos hace una suerte de psicólogo, sin embargo, no tiene las herramientas necesarias y como bien usted lo dice, cada quien vive su experiencia de diferentes maneras y ahí vamos al dicho popular, nadie aprende con cabeza ajena, entonces es complicado porque a veces podemos enredar un poco más el escenario haciéndolo de esta manera, ¿no? Sí, totalmente correcto. O sea, buscar ayuda siempre de la mano de los profesionales, porque tu amiga te va a escuchar y quizás te pueden compartir opiniones, pero a lo mejor esa herramienta que ella te puede brindar no va a ser la más adecuada a la situación que estás viviendo. Y recordemos que a veces los amigos intentan desviarnos o sacarnos del dolor o del sufrimiento, entonces cometemos conductas de escape o de evitación y a veces eso no es lo más recomendable para solucionar un problema. Quizás tu amiga te recomienda, bueno, no estés triste, vamos a pensar en otra cosa, vamos a hacer actividades que te distraigan y resulta que igual el malestar va a seguir estando allí porque no estás gestionando adecuadamente esa emoción. Porque no estamos aprendiendo y pasando la página de ella, sino que nos estamos quedando en ese capítulo del libro. Pudiese decirlo así. O sea, una forma metafórica. Metafórica, Vamos correcto. a buscar algunas opciones. Nos queda poco tiempo y queremos que nos dé esas recomendaciones, herramientas esenciales para las personas que nos están viendo. Ok, vamos a ver, vamos a enumerarlas. Las más básicas. La primera en estos momentos, filtrar muy bien de dónde estamos recibiendo la información, buscar fuentes que sean realmente confiables. Y no solo eso, identificar qué factores están causando esa ansiedad, esa angustia o esa preocupación. Y esto tiene que ver muchas veces con las noticias. Si esto está viendo que las noticias que usted está buscando constantemente en las redes son muy desalentadoras, le generan mayor angustia o malestar, entonces limite el tiempo que usted tiene o que usted dispone para ver noticias. Limítelo al menos a 30 minutos o 45 minutos al día. No esté constantemente buscando este tipo de noticias y más bien fomente en buscar noticias o contenido que le aporten, que le sumen, que le dé confianza, que le den esperanza, que promuevan salud, que les brinden estrategias, que les brinden recomendaciones. Importante también las redes de apoyo, identificar cuáles son nuestras redes de apoyo. ¿Y por qué esto es importante? Porque debemos aprender a pedir ayuda. Debemos también aprender a saber con quiénes contamos, cuáles son nuestros recursos, visualizar a nuestro alrededor los recursos que disponemos. Entonces, es importante identificar las redes de apoyo, cultivar los vínculos familiares y los vínculos afectivos. En estos momentos es muy importante cultivar emociones que nos dirijan hacia el bienestar. Por ejemplo, la gratitud, para mí una de las más importantes, ser agradecidos. Empezar el día con gratitud o finalizarlo con gratitud. Siempre que dirigimos nuestra mente a emociones que generen un bienestar, bien sea la gratitud, la confianza, la esperanza, nuestra mente se enfoca y es mucho más fácil tomar decisiones, ver soluciones, que si estamos en un tipo de emoción que nos genera mayor malestar y que quizás nos incapacita. No vemos lo que tenemos por hacer, no vemos de qué manera podemos accionar. Entonces, eso es muy importante, fortalecer el cuidado personal. Sé que cuando estamos angustiados, cuando sentimos ansiedad, miedo, estrés, nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces descuidamos las horas de sueño, las horas de alimentación, la actividad física. Entonces, prioridad al descanso, dormir bien, alimentarnos adecuadamente. Y si no estamos acostumbrados a hacer una actividad física, pues es momento que también tratemos de instaurar este nuevo hábito, así sea en casa, algo que se adapte a nuestras necesidades, pero el ejercicio en esta época es muy importante, además que nos ayuda a liberar tensión, nos ayuda a relajar el cuerpo, a drenar emociones y, como les comenté al principio, las técnicas de relajación como lo es la respiración. Muy Hemos importante. finalizado, ¿cómo la pueden contactar? Me pueden contactar en Instagram, en @psico.nutrir. Allí estaré para responder todas sus dudas, todas sus inquietudes y me pueden contactar al número telefónico 0424-871-7483. Repetimos el número. 0424-871-7483. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Daniela, por la invitación. Dana Guerrero nos estuvo acompañando el día de hoy, psicólogo clínico. Ustedes gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.